Hernán, I will present you. We have Hernán Lázaro Cabello. He's a specialist in Peru's Social Development Cooperation Fund, FONCODES. He's representing the public sector. There is a need for a holistic approach to the matter. And so I would like to hear a little bit more about the work that you're doing in FONCODES to integrate the different points of views and the different actors in the work you do. Buenos días. Buenos días. La pregunta lo abordaré desde la perspectiva de la experiencia del FONCODES en el trabajo de desarrollo productivo, desarrollo de capacidades productivas y de gestión de emprendimientos que realiza FONCODES con los proyectos Jacuñay y Nueva Jayatay a nivel nacional. Ahora bien, el cambio climático afecta a todo el sistema y como tal sus efectos son a nivel territorial. Y específicamente para la agricultura familiar, estos efectos se traducen en sequías, inundaciones, friaje, granizadas, etcétera, destrozando su pequeña agricultura. Y de otro lado, los organismos del sector público trabajan de una manera aislada, cada uno con su presupuesto, cada uno por su lado, sin la menor intención de fortalecer un trabajo sinérgico. Mientras tanto, la población de la agricultura familiar se siente solo, sin conexiones, sin intervenciones de parte del Estado de una manera cohesionada. Frente a esto, el cambio climático debe venir de los territorios. Entonces, el mayor desafío que se plantea frente a este contexto es fortalecer la articulación interinstitucional de todos los sectores, es decir, a nivel territorial. El cambio para la adaptación al cambio climático debe venir de los territorios, debe venir del conocimiento de las prácticas ancestrales de los gobiernos de los poblados locales. Entonces, necesitamos que esta interrelación venga de lo más profundo. Por eso, FONCODES Next, por eso FONCODES, para la ejecución de sus proyectos, utiliza el núcleo ejecutor como un modelo operacional. El núcleo ejecutor es una cohesión no convencional que permite trasladar recursos de tesoro público al privado. Esa es la magia, digamos, que realiza FONCODES. Recursos del tesoro público al sector privado, a la población organizada, que se constituye para recibir financiamiento público del FONCODES para realizar un proyecto en su ámbito en beneficio de la comunidad. Y ellos son responsables de la administración de los recursos, toma de decisiones y vigilancia social, con la participación de toda la comunidad y cumple con responsabilidades según la normatividad, el conjunto de formatos, normatividad existente de los proyectos. Bajo este modelo operacional del núcleo actor, FONCODES desarrolla el proyecto Jacuñay y Nueva Jayatay, que es un conjunto de proyectos productivos para hogares rurales con economía de subsistencia en zonas de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad al cambio climático, en Sierra y Selva del Perú. Y tiene como objetivo fundamental contribuir a la generación de oportunidades de acceso a mercados locales con el fin de incrementar, por un lado, ingresos económicos y de otro lado, mejorar la alimentación. Se utiliza 4 estrategias fundamentalmente. Por un lado, desarrolla capacidades productivas en estos hogares para el fortalecimiento del sistema de producción familiar, desde la identificación de la fuente de agua, recurso hídrico, para la implementación de un sistema de riego tecnificado, pasando por la producción de abono orgánico, pastos mejorados, crianza de animales menores, también la producción de cultivos y tubérculos andinos de la zona, también agroforestería, y también la mejora de la vivienda productiva a través de la implementación de cocina mejorada, kit de agua segura, manejo de residuos sólidos. Con esto, el proyecto busca fortalecer las capacidades a fin de mejorar la producción y mejorar la productividad y generar excedentes para llevar al mercado local. De otro lado, también el proyecto realiza una promoción de emprendimientos rurales inclusivo a través de fondos concursables.
un conjunto de emprendimientos rurales inclusivos en las diferentes líneas de negocios, haciendo que las ventajas comparativas de estos pueblos lejanos se conviertan en ventajas competitivas a través de la capacitación, la asistencia técnica y una dotación de un capital semilla a estos emprendimientos. Esto se hace con una articulación también interinstitucional para generar sinergias en la zona. Es decir, es el desarrollo territorial que busca el proyecto. Y el periodo de ejecución es de 3 años. En estos 3 años, el proyecto, por un lado, en el primer año implementa las tecnologías y las acciones que he señalado. En el segundo año se busca la réplica, la adaptabilidad de estas prácticas y el tercer año se busca ya la consolidación. Sin embargo, para el fortalecimiento del accionar de la agricultura familiar de subsistencia, no solamente es esta coalición no convencional que trabaje solo, es decir, el núcleo doctor no lo puede hacer solo. Una de las mayores oportunidades y también desafío fundamental es que este núcleo doctor se fortalezca a través de la intervención de otras entidades del Estado, empresas privadas, organismos no gubernamentales, como el caso específico del proyecto regional Andes Resilientes, que con el financiamiento de la cooperación suiza COSUDE y la facilitación del BETAS y la Fundación Avina, están generando las condiciones adecuadas para la sostenibilidad, para el mantenimiento y encontrar la consolidación de emprendimientos rurales inclusivos en Cusco y Puno. Y FONCODES, a través de estos insumos, lo replicará a nivel de otros departamentos del país. Entonces, en suma, lo que se necesita es fortalecer la articulación interinstitucional con la finalidad de crear una plataforma común de atención a los agricultores en la que se lleve a la creación del valor público, pero en un contexto de cambio climático. Muchas gracias. Okay, thanks a lot. It's really interesting to hear about this bottom-up approach in which you really promote the incorporation and mainstreaming the traditional knowledge of indigenous peoples and local communities in the development of public policies. Para el accionar de los proyectos productivos, Hakubiñay y Noa Hayatay, que se ejecutan a nivel de sierra y selva en el país, notamos que los efectos del cambio climático ya son bastante fuertes, que prácticamente está destrozando esas aspiraciones, esas oportunidades que tienen estos centros poblados para salir adelante. Entonces, es fundamental fortalecer estas alianzas con organismos, entidades especializadas en el tema de la adaptación al cambio climático y también el tema de mitigación. Por ejemplo, por el lado de la adaptación al cambio climático, ya el proyecto Hakuñay no Hayatay viene implementando el cultivo de abonos orgánicos para fortalecer los terrenos, mejorar los cultivos. Viene implementando pequeños sistemas tecnificados, muy pequeños, artesanales diría yo, pero que son eficientes para la agricultura familiar. Y también se viene trabajando el tema por el lado ya de la mitigación de la implementación de las cocinas mejoradas. Pero esto lo estamos haciendo de una manera quizá empírica. Necesitamos conocer, evidenciar estos conocimientos ancestrales. Y para ello, repito, es fundamental la participación, la articulación con organismos especializados. Por eso ponía el ejemplo del proyecto regional Andes Resilientes, cómo a través de este proyecto nosotros estamos visibilizando que los emprendimientos rurales inclusivos también ya están poniendo en práctica elementos, conocimientos para la adaptación al cambio climático. Pero ahora nos toca visibilizarlos, tener bien claro los instrumentos de medición que
En el devenir de la ejecución de estos proyectos va a permitir mejorar los ingresos de los emprendimientos, va a permitir que estos emprendimientos se adecúen a este contexto de cambio climático. De otro lado, es importante también la participación de los otros organismos del sector público. Hay entidades especializadas en el manejo de la información climática. Esta información climática debe aterrizar para el uso y aplicación de los agricultores. Entonces es importante pues que estos organismos especializados del sector público también puedan transitar, hacer llegar estos instrumentos, esta información de una manera simple, de una manera ágil, de una manera que realmente sea de uso aplicativo para los agricultores. También es importante fortalecer nuestras alianzas con el sector privado. De las exposiciones que hemos ido escuchando, vemos pues que a través de la cadena de valor es muy importante la participación de entidades especializadas, en nuestro caso, para articular nuestros productos de los productores de agricultura familiar hacia mercados locales. Es importante el fortalecimiento de las capacidades productivas. Y en el sector público, existe, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, Produce, que tiene todo un know-how para el tema de la gestión empresarial. Y quizá más orientado al sector urbano. Esto hay que llevarlo también al sector rural. Y una dificultad también que quisiera compartir con ustedes es que nosotros tenemos aún una brecha bastante importante en cuanto a la población objetivo. Según nuestros lineamientos de focalización de poblaciones a atender con proyectos de desarrollo productivo para la inclusión económica, en el 2012 identificamos alrededor de 542,000 hogares. Habiendo transcurrido 10 años, hemos atendido alrededor de 360,000, que representan quizá un 66% de atención. Y todavía hay una brecha bastante importante por atender. En ese periodo se ha ejecutado un financiamiento para estos proyectos de alrededor de 500 millones de dólares, un promedio de 50 millones por año en estos últimos 10 años. Pero se requiere mayor financiamiento, porque los efectos del cambio climático se están acelerando y la atención está bastante débil por falta de recursos. De otro lado, también es importante señalar como dificultad la participación activa de los gobiernos locales. Estos proyectos les señalaba que se ejecutan mediante el núcleo actor, pero el núcleo actor en la zona, en el territorio, no trabaja solo, se hace un convenio tripartito entre el núcleo gestor como población organizada que recibe el financiamiento, los recursos financieros a una cuenta bancaria comercial y donde cual lo administra para la ejecución del proyecto, el gobierno local, es decir, municipalidad distrital de zonas rurales, que también participa en la ejecución de los proyectos, el acompañamiento, y donde el consejo directivo como miembro del consejo directivo del núcleo actor participa el fiscal, que es designado por la municipalidad distrital, porque es el ojos y oídos de la ejecución y avance del proyecto. Y de otro lado, FONCODES como ente financiador. Este convenio tripartito hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo porque vemos que muchos gobiernos locales un poco que no acompañan este proceso donde se requiere la participación activa. Finalizados los 3 años, ¿qué pasa con los proyectos? La idea es que los gobiernos locales hagan propio de estos proyectos el acompañamiento, el seguimiento, porque lo que está haciendo el proyecto no es suficiente para encontrar la sostenibilidad de estos proyectos a través de la interinstitucionalización de diferentes sectores. Thank you. Thanks a lot for that, for your words, for your lessons and your knowledge. And I think that's part of the collaboration because each actor adds value to the process.
like science having these indicators and researchers preparing papers for the scientific community being able to learn, and the private sector also raising the opportunities in the market, and governments being able to promote sustainability in the process and building really like profound opportunities, and also, of course, hearing these different governance models. I think that was really awesome, and I hope everyone enjoyed the panel as much as I did. And thanks very much. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú.